Hola, soy Facundo Guadaño, bienvenidos a Diálogos. Estoy con Matías Suárez Holce y es un honor para mí estar, es un honor personal realmente, estar con Rosana Guber, la antropóloga argentina Rosana Guber. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bueno, para empezar me gustaría hacer una pregunta así bastante general y biográfica, ¿no? ¿Qué te llevó, Rosana, a interesarte por la antropología? ¿Y cuáles fueron los primeros antropólogos que leíste o con los que te encontraste que dijiste, bueno, me quiero dedicar a esto? A mí me parece que en general, o por lo menos algunos, por los procesos son muy diferentes, pero en general, en mi caso al menos, las decisiones se van tomando de a poco, se van tomando también por cuestiones casi, digamos, ambientales, en relación a el ambiente en el que vos estás, tu casa, tu época. Em, bueno, mis padres eran muy sensibles a lo que era, digamos, las distintas formas de vivir de los pueblos en el mundo, eran también muy viajeros. Y yo tenía mucha relación, además, bueno, también tenía abuelos inmigrantes, de manera que eh, la relación con otros lugares era muy presente en mí y después, nada, uno va aprendiendo cosas. A mí me interesaba mucho la geografía humana porque no sabía que existía la antropología. La antropología no era, creo que tampoco es, una materia de la secundaria, de manera que llegás a la antropología porque conoces a alguien o porque mirás alguna guía del estudiante, no sé, lo que fuera, pero en esa época no era muy habitual. Generalmente la antropología era una segunda o tercera alternativa. La mayor parte de mis mayores antropólogos habían llegado a la antropología después de otra exploración. No fue ese mi caso. A mí me interesaban las cuestiones de los pueblos, y quería conocer cómo vivían distintos mundos, lo que se llamaba en esa época las culturas. Y cuando supe de eso, gracias a Manuel Sadowski, que era una persona muy de mi casa, porque mi madre también era matemática como Sadowski, bueno, finalmente él me dijo que a mí lo que me interesaba no era geografía humana, sino antropología social, y nada, empecé a hacer antropología social. Y en cuanto a eh, a las lecturas llegaron después. En verdad, primero, bueno, eran las lecturas de la universidad, sobre todo, pero no era por las lecturas que a mí me interesaba la antropología. A mí me interesaba la antropología porque pensaba que la antropología podía entender cosas que las demás ciencias sociales y humanidades, hasta donde me daba a mí la entendedera, ¿no? Lo que yo sabía, no podían acceder. Entonces, para mí siempre lo más importante era el contacto directo con esa gente, ¿no? No a través de encuestas, sino a través de vivir ahí, de imaginar, de conversar, esas cosas. Sí, Matt, ¿querías comentar algo, Matt? No, sí, querías seguir vos. Sí, es que Rosana, bueno, siguiendo, digamos, tu texto canon, digamos, que sería El salvaje metropolitano, que todos hemos leído, en mi caso en el grado, y bueno, fue un texto que me marcó profundamente. Y con el correr del tiempo empecé a preguntarme cuáles eran tus bases epistemológicas, ¿no? Porque es un texto que no escribiste a tus 20 años, sino que hubo una maduración intelectual importante, en el sentido de con quiénes estabas discutiendo, cómo pensabas la antropología en ese momento, eh, y al mismo tiempo te contrapongo, o por lo menos siempre lo hice, a Carlos Reynoso, quizás en términos de que para vos la antropología tiene una relación muy fuerte con la etnografía, mientras que para Reynoso tiene mucha relación con la teoría antropológica. Bueno, claro, las preguntas vienen formuladas de una manera que parece que uno se vincula con una especialidad o con un oficio, con una senda de vida que pareciera venir de una elaboración intelectual. Y no era eso lo que nos guiaba a los jóvenes en aquellas épocas. Yo entré Mm. en la facultad en el año 75, pero
veníamos de una época, de un clima de época donde se discutían las cosas, donde se pensaban las cosas de maneras muy distintas, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos que, por ejemplo, esta pregunta que hace Facundo, el salvaje metropolitano, yo lo escribí, no lo escribí a los, o sea, vos me decís que no tenía 20 años, yo prácticamente empecé a escribir el salvaje metropolitano en mi cabeza cuando empecé a hacer mi primer trabajo de campo importante, y mi primer trabajo de campo importante fue en 1985, y yo tenía, no, 1982, y yo tenía 25 años ahí. Claro. Entonces no es que yo estaba discutiendo con tal o que yo tenía, digamos, cuáles eran mis bases epistemológicas, digamos, yo estaba buscando y en verdad a mí lo que me parecía importante era escribir algo sobre trabajo de campo pensado desde, por lo menos desde la Argentina, qué sé yo, o sea, toda nuestra literatura sobre trabajo de campo venía de Europa y de Estados Unidos, y además no toda Europa, era inglés, fundamentalmente, había algo francés y fundamentalmente norteamericano. Nosotros no teníamos nada con ejemplificaciones nuestras, con pensamiento nuestro, y eso es lo que a mí me invitó. Y mi interés era mostrar que el trabajo de campo era importante y era posible, y era trascendente, y cambiaba la perspectiva sobre, o sea, claro, por supuesto que yo no tenía la menor idea que existía digo, Reynoso, Sí, sí. y, y bueno, él tiene otra mirada sobre las cosas y no es el único para quien lo más importante es la teoría. Para mí lo más importante no es la teoría, para mí lo más importante es verdaderamente estar en o sea, uno aprende teoría. En general la gente no sabe muy bien para qué aprende teoría, pero sabe que todo el guiso se resuelve con la teoría. Para mí en antropología eso está por verse. Yo no estoy de acuerdo con que es solamente la teoría y creo que, bueno, en esa época en la Argentina había muy pocos antropólogos que trataran cuestiones, como se llamaban en esa época, gracias a Eric Wolf, las sociedades complejas. Había bastantes antropólogos que se autoascribían como etnólogos y que eran los profesores que teníamos en la facultad que trabajaban con población indígena, pero no había muchos que trabajaran con otro tipo de población. Y prácticamente no había nada que trabajara, por ejemplo, con lo que en esa época era tan importante que la población obrera, tampoco con la cuestión política, no, nada. Entonces había una tal cantidad de presunciones, había tal cantidad de prejuicio, por ejemplo, todo lo que era el peronismo, ¿no? Que es lo que abordó después algún grupo de antropología política, qué sé yo, después lo trató directamente Fernando Balbi, pero un tiempo antes de Balbi lo había trabajado Federico Neyburg. Y además había trabajado el peronismo y había trabajado también el peronismo en el mundo académico. Entonces, no había nada de eso. Yo no polemizaba con nadie. Yo lo que quería mostrar era que la antropología era una forma distinta de conocer nuestra realidad y que nuestra realidad era desconocida. En esa época no había, digamos, la gente que hacía antropología era mínima, porque además en general las promociones eran mínimas, pero la antropología Claro. tenía muy pocos graduados, muy pocos practicantes, ¿no? Y no había prácticamente antropología social. Los antropólogos sociales, la mayoría se habían ido de la Argentina y no habían vuelto, y no iban a volver también. Y yo conocía a muchos de los que se habían ido, ¿no? Claro, Entonces, bueno, bueno, ¿no? sí, Ajá. para responder esta pregunta me interesó mucho ese ambiente de época, ¿no? que representaste. Me gustaría saber qué cambió, ¿no? Al día de hoy en el ambiente académico de la antropología, de eso que venías mencionando, es decir, hoy en día hay más reivindicación del trabajo de campo, hay muchos más antropólogos que antes, o la cosa no cambió tan radicalmente. Sí, claro, cambia porque en esa época vos tenías, cuando yo ingresé, solamente había dos carreras, dos licenciaturas de antropología en el país en el año 75. En el año 75 habían cerrado Mar del Plata, habían cerrado Salta y estaban cerrando Rosario. La única que había de antropología social que permaneció afortunadamente fue Misiones.
pero en la zona donde yo vivía en Capital, siempre viví en Capital, había la de Capital y la de La Plata, y eran dos orientaciones muy diferentes. Entonces vos para hacer antropología social te tenías que ir a Misiones, yo no me podía ir a Misiones. Entonces, En la ese facultad de la fue, UNAM, ¿no? En ¿cómo? Posadas. ¿Era la facultad de la Sí, UNAM de claro, Posadas? sí, claro, la única, sí. Ahora vos tenés carreras de antropología en Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, Río Negro, Bariloche fundamentalmente, Olavarría y Misiones. Y además tenés cátedras de antropología en todas partes. Entonces, es mucha gente, ¿no? Es mucha, y San Martín, obviamente, ¿no? La UBA y San Martín. Con lo cual, imagínate, con la cantidad de gente que se licencia, además la introducción de la maestría, que no existía en esa época. Entonces vos pasabas de la licenciatura al doctorado si ibas a hacer carrera académica. Claro, cambió dramáticamente, además cambió el país y además en este momento la antropología aparece asociada a todos los temas que antes eran de exclusivo dominio de la sociología y de las ciencias políticas no había mucho, había en Rosario nada más, pero en este momento, bueno, o sea, es como un abanico de temas, todo lo que podía hacer la antropología en este momento lo hace y está muy asociada a las ciencias políticas, a las políticas públicas, está muy asociada al Estado, a mi modo de ver demasiado, y está, bueno, y después aparece ligada a educación, a un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, nada No, que ver con lo que era en esta época. y, Ajá. y claro, Rosana, lo que estabas diciendo, me hace acordar a una conferencia que dio Ana María Lorandi en 2016, que se refería a que la antropología, sin saberlo, había triunfado, aunque no lo asumiera, en la batalla con las ciencias sociales, respecto a que se impregnó en todas. Claro. Yo no sé si coincidís con eso, en el sentido de cómo se impregnó. Recién mencionaste algo sobre el Estado. Ciencias políticas es obvio desde el enfoque institucionalista y de los sentidos que los actores le dan a las prácticas. En sociología quizás solo por etnografía o por sociología de la cultura. O sea, ¿cómo ganó esta batalla la antropología siguiendo este planteo de Lorandi? Lo ganó por el trabajo de campo, por eso lo Ujú, ganó. Porque en las ciencias sociales se dieron cuenta que no estaban conociendo a la gente. O sea, que una encuesta no te da cómo piensa y cómo hace la gente. Y sobre todo un país que cada vez fue más informal, además. O sea, la Argentina era un país muy estatal y muy en blanco comparado con el resto de América Latina, salvo Uruguay. ujú. Ahora es un país mayoritariamente en negro, que no lo conoces a través de las estadísticas, lo conoces pateando la calle, ¿viste? Conversando con la gente. Y bueno, eso es lo que es. Es por eso que ganó. Y además no tan inconscientemente. Yo soy absolutamente consciente que la antropología, a través de la etnografía, impregnó a todas las ciencias sociales. En este momento, que lo podrán llamar los estudios sobre subjetividades, lo pueden llamar estudios cualitativos, lo pueden llamar como se les dé la gana, pero la verdad que la etnografía entró en todas las ciencias sociales al modo antropológico, no porque la gente sea antropóloga, sino porque trata de alguna manera de imitar. Las preguntas que nosotros hacemos no son las preguntas de las ciencias sociales, pero la verdad que me parece que sí, totalmente. Ganamos la batalla. Vamos a ver, qué sé yo, no sé. Pero ahora viene toda la cuestión digital, ¿no? Ujú. Aún con la cosa digital, porque una cosa es mirar la cosa digital desde la antropología y otra cosa es verla desde la sociología, donde vos agarrás y plantás bueno, ahora grabás, qué sé yo, grabás y haces preguntas, el otro te contesta y decís, ay, mira, hice una entrevista no dirigida en profundidad, qué sé yo. Pero sí, sin duda, la antropología, no sé si ganó la batalla, pero que se metió en todas las ciencias sociales y las humanidades de una manera que no era pensable en aquella época. Y yo creo que mi generación tuvo muchísimo que ver con esto. No fue por arte de magia, fue realmente nuestro trabajo, fue nuestra capacidad de instalar maneras de mirar, maneras de trabajar y maneras de preguntarnos.
y después de preguntar a la gente, pero primero de preguntarnos, de hacernos preguntas a nosotros, ¿no? Quizás, Rosana, esto sea claro para los antropólogos, y bueno, me incluyo, pero creo que hay dos preguntas acá. ¿Cuál es la pregunta antropológica que define, que vos decís, bueno, ahora está lo digital? Está bien, cualquier persona que quizás no conozca a la antropología podría decir, sí, bueno, en la sociología también se analizan, poner un discurso de un youtuber. ¿Cuál sería la diferencia de una pregunta antropológica al analizar, supongamos, este youtuber imaginario que tengo en la cabeza en este momento? Bueno, esas cosas las hace mucho Elisenda Ardèvol, ¿no? Que es una catalana que trabaja Sí, hace sí. mucho tiempo, mucho antes de la cuarentena, ¿no? Eh, bueno, la pregunta antropológica, yo no puedo decirte cuál es la pregunta antropológica, pero sí puedo decirte cómo encaro yo antropológicamente cualquier cuestión, y es cómo es para la gente que la usa, que la protagoniza, que la vive. Esto no quiere decir que vos agarrás y plantás el resultado, o sea, las entrevistas y las metés en el papel y entonces decís, esta persona piensa esto, porque no es transparente. O sea, eso es una tontera, creer que Mm. esa es la antropología. Pero sí es las formas que nosotros tenemos de reconstruir cómo la gente vive y piensa los fenómenos sociales. Los mismos fenómenos sociales que vivo yo, los mismos fenómenos sociales que viven otros. Bueno, mi tema durante la mayor parte de mi vida académica, empecé en el año 89, fue con el tema de Malvinas. Bueno, ¿cómo es la guerra para ellos? ¿No? Siendo que nadie sabe más que ellos cómo fue esa guerra para Ujú. ellos, ¿no? Uno puede decir, sí, bueno, pero tanto que se escribió sobre Malvinas, sí, pero sobre la guerra, analíticamente, desde las ciencias sociales, no se trabajó la guerra. Entonces vos decís, sí, pero ¿y qué harías vos? Porque vos no estuviste en la guerra, y no estuve en la guerra. Yo fui contemporánea, pero no estuve en la guerra. Pero sí puedo reconstruir conversando con ellos, hablando con ellos, estando con ellos, mirando, imaginando, y también con lectura teórica puedo, acertada, no cualquier cosa, ¿no? No cualquier cosa, yo puedo reconstruir cómo fue para ellos. ¿Mm? Claro, Ujú. perdón, No, sí, no, nada, perdón. nada, nada. Ajá. No, no, que acá se me vinieron dos cosas a la cabeza. Dijiste, pero no de cualquier manera. Ese no de cualquier manera me hizo acordar a Clifford Geertz cuando dice, bueno, uno el guiño lo capta o no lo capta. Entonces, lo que quisiera saber es, bueno, cómo es ese no de cualquier manera, esa descripción densa, ¿no? Cómo hacerla operativa. Y también, por otra parte, en tu texto Etnografía, en el del 2001, discutís bueno, la antropología posmoderna, que inclusive en tus clases, lo has dicho, hacían estas biografías enormes de los antropólogos, que era un ensimismamiento, una excesiva reflexión sobre sí. Eh, ¿Creés que esa corriente al día de hoy es descartable en la antropología por cierta culpa, digamos, del investigador frente al campo? Quizás fueron dos preguntas un poco abiertas, pero bueno, en fin. No, no, son dos preguntas densas. Entonces, ven por la última y después me reconstruí la primera. Sí. Mira, ese libro lo escribí entre el año 87 y el año 88. Yo no tenía la menor idea de la existencia de los posmodernos en esa época. ¿Está bien? El libro se publicó en 1991. Yo ya estaba en Estados Unidos y ya sabía quiénes eran los posmodernos, porque cuando yo llegué Claro. allá me encontré con los posmodernos, no tenía la menor idea, y vi que había algunas cosas muy interesantes. Ahora, el que le puso la cuestión de la vuelta a la antropología posmoderna, el título fue Aníbal Ford. Aníbal Ford me puso en contacto con Laforgue, que era un editor de mucha tradición, y que estaba en la editorial Legasa. Esa editorial fue un boom en la época de la apertura democrática y después, después feneció esa editorial. Pero bueno, me permitió publicar ahí. Y entonces Aníbal le puso un subtítulo que es más o menos, no sé, qué sé yo, casi como una especie de ponencia el subtítulo, porque tiene como 2 renglones, yo nunca me acuerdo, nunca lo he visto. Nada, yo sí soy autora de El Salvaje Metropolitano. El resto
no tengo la menor idea qué dice, no me importa, él le puso la vuelta a la antropología posmoderna y ya está. Sí. Aníbal Ford, para quienes no lo conocen, es uno de los iniciadores de los estudios de comunicación. Él venía de letras, era una persona extraordinaria, extraordinaria, súper abierto, muy generoso, nada pedante, cosa que era muy rara, y sigue siéndolo. Y bueno, y entonces él le puso ese título y a mí no me importó, pero bueno, eso es él. Después, con respecto a lo de no de cualquier manera. El no de cualquier manera, vos me decías que era no de cualquier manera la lectura, ¿qué te dije yo No, de la... no, no, cómo uno dialoga con... Dijiste, estamos hablando sobre este youtuber. Bueno, dijiste, el antropólogo irá y justamente hará la pregunta para saber cómo esta persona está experimentando su propio quehacer, pero no de cualquier manera. Y eso me hizo acordar a Gertz, en el sentido cuando dice, uno capta el guiño, no lo capta. Sí, lo que pasa es que no es que me cuesta ver la relación de las dos cosas, pero uno capta el guiño o no lo capta. Lo que pasa es que vos a la gente en el trabajo de campo antropológico no la ves una sola vez. Yeah. Es decir, viniendo de la época en que Gertz hacía trabajo de campo, los antropólogos hacían trabajo de campo, vos no era que veías una persona una vez y después no la veías nunca más, como pasa en nuestras ciudades y como pasa en el trabajo de campo habitual, más rapidito, aun cuando sea cualitativo, más rapidito. No es así. Vos vas una vez, vas dos veces, o sea, está en tu mundo, está en tu círculo, está en tu vida cotidiana. Y entonces no es que lo captás o no lo captás, vos lo vas a captar, en algún momento lo vas a captar, no es que vos sos un genio que vas a hacer la gran cosa con gente, o sea, es todo un proceso, ¿no? Es todo un proceso, no es que de pronto se te revela, es todo un proceso. Revela con B corta, ¿no? Y el no de cualquier manera es, primero porque precisamente haces trabajo de campo y haces un trabajo de campo prolongado, y después porque yo pienso que la teoría, la gente dice que la teoría te orienta a conocer, hacer ciertas preguntas al campo, pero yo también creo que el campo te lleva a ciertas teorías. Y no siempre las teorías son las teorías que vos pensabas que ibas a adoptar. Y sería bueno, en todo caso, que uno como que ensamble las dos partes, que dialoguen lo más posible, porque si no, lo que uno termina haciendo es encajándole una teoría a la realidad. Y eso es una vergüenza, porque finalmente le vaya o no le vaya, peor para la realidad. Mejor, o sea, yo vengo del mundo académico, le zampo la teoría que a mí me importa, y diga lo que diga la gente, a mí no me importa, porque en realidad lo importante es la teoría. Bueno, eso es verdaderamente es un sesgo académico que yo creo que nos tenemos que cuidar bastante, porque tiene a su vez muchas lealtades, ¿no? Que es la lealtad, por ejemplo, al director de tesis, que es la lealtad a determinada línea de profesores o a determinada línea de discusión o a no quedar pegado con tal o con cual. A la gente, salvo que sea gente de la academia, y en ese caso hay otras complicaciones, a la gente no le importa, o sea, a la gente no le importan nuestras discusiones, a la gente lo que le importa es ser escuchada y ser entendida. Y creo que la antropología es la que puede hacer eso. Pero no lo hace por instalarse en el deber ser teórico, sino por amasar la teoría con el campo. Entonces, claro, el campo le exige a la teoría hace lo que puede, y bueno, ahí es donde tenemos algo que decir. Si no, es nada más que reproducir teoría, para eso no hago trabajo de campo, no ¿Cómo hago ingresa nada. ahí cómo ingresa ahí el concepto de reflexividad? ¿No? Porque ahí justamente hablaste esta reciprocidad entre campo y investigador. Lo cual, bueno, por supuesto, el investigador es un dato y lo que ocurre dentro del campo también es un dato.
¿cómo ingresa ahí el concepto, bueno, clave de reflexividad? Bueno, es clave para mucha gente y no es clave para otra, ¿no? Ujú. O sea, en Argentina en ese momento había un grupo de gente que tomaba las cosas de reflexividad, que traía bastante Elsie Rockwell, ligado a educación, y sobre todo el Hammersley Atkinson, que era ese manual que había de británicos, ¿no? Hammersley creo que estaba en la Open University, ahí en Londres, y era gente muy, muy inteligente, muy, muy, muy interesante, ¿no? Acá no se trabajaba con ese concepto. ¿Cómo entra la reflexividad? Y bueno, porque es una actividad humana, depende qué definición uno toma, ¿no? En general, a mí me parece como mucho más interesante la reflexividad etnometodológica, que es un poco la que me hizo conocer Esther Ermite. Esther Ermite no hablaba de reflexividad, pero era muy goffmaniana. Esther Ermite es la primera antropóloga social argentina titulada como antropóloga social y con trabajo de antropóloga social. Y ella estudió en Chicago, pero estudió en Chicago. Chicago era una cabeza de puente de la antropología británica en Estados Unidos, porque además otra de las pelotudeces que se dicen es que la antropología norteamericana es culturalista, es más o menos como que me digan los argentinos son tal cosa. Bueno, lo mismo. Ella estaba en Chicago había estado 7 años, no una visita de un fin de semana, 7 años estuvo Radcliffe Brown, que es el fundador teórico del estructural funcionalismo. Entonces, ella aprendió estructural funcionalismo. Sin embargo, en esa misma época, fines de los 50, apareció toda otra línea, que era la línea individualista metodológica de Goffman, de Becker, de Garfinkel. Entonces, ellos empezaron a ver la cosa de otra manera, y verdaderamente esa es una forma mucho más amiga del trabajo de campo etnográfico que el estructural funcionalismo, porque las cosas que pasan en el campo no se pueden explicar por el estructural funcionalismo. Y Esther retomaba permanentemente las experiencias y las anécdotas del campo. No las llamaba reflexividad, pero, pero como tenía esa cosa goffmaniana, ella daba cuenta de algo que en general no se daba cuenta. Y entonces, o sea, dar cuenta en el sentido de notar, de remarcar, de destacar, de señalar, ¿no? Y entonces yo había tenido un curso con ella en el IDES, un curso de trabajo de campo, de trabajo en método de investigación antropológica, y a partir de ahí un poco empecé a buscar, ¿no? Y lo de reflexividad, sí, reflexividad es lo que es una condición de la vida social, no es del antropólogo, es de la vida social. Todos, así como la vida social se desarrolla en interacciones, las interacciones involucran reflexividad e involucran indexicalidad, que son como dos conceptos que hablan bastante, que se trabajan bastante en comunicación, en lingüística, ¿no? Y por lo tanto, la reflexividad, digamos, la forma de enmarcar y de dar sentido a lo que estamos haciendo acá, no tiene por qué ser recíproca, la misma de ustedes que la mía. Por ahí ustedes están tratando de hacer una cosa, por ejemplo, con las preguntas que ustedes me hacían al principio. ¿Cómo pensaste? ¿Con quién discutías? Y yo digo, no, pará. La cosa es como mucho más de la vida. Por eso dije, de la vida, ¿no? De la vida, del ambiente, de la época. Bueno, eso es un arreglo de reflexividades. Es una puesta en común, o sea, ver si podemos desarrollar una reflexividad propia de esta interacción, trayendo cada uno en su mochila la propia, porque no puede ser de otra manera. Ahora, cuando a mí me dicen, bueno, pero entonces, y en la investigación, y claro, en la investigación es lógico, porque el investigador está haciendo investigación, pero la gente no está haciendo investigación con uno, porque la gente no sabe lo que es la antropología y no tiene por qué saberlo. Lo mismo con la sociología o con cualquier disciplina, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Y yo quiero conocer a la gente, de manera que yo tengo que conocer la reflexividad de ellos. Ellos no tienen por qué conocer mi reflexividad, pero yo sí necesito conocer la reflexividad de ellos. Es decir, cómo ellos dan sentido
a esa interacción. ¿A quién le están hablando? ¿En carácter de qué me están hablando? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren que se escuche? ¿Qué es lo que no quieren que se escuche? Todas esas cosas. Claro, y para ahí, me interesa saber más o menos cuáles fueron tus lecturas más influyentes a la hora de ir construyendo esa metodología con la que encarás los trabajos de campo. Más o menos estuviste respondiendo ahí la pregunta con algunos autores, por ahí pueden ser algunos docentes, pero bueno, como bien decías, a la hora de encarar un trabajo de campo hay ciertos métodos, no se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Hay que evitar ciertos sesgos, evitar quizás prejuicios, etcétera. Es decir, requiere una forma de conocimientos prácticos de alguna forma sistematizado. A la hora de elaborar esa metodología o de encarar ese trabajo con cierta metodología, ¿cuáles considerás que fueron tus mayores influencias? Puede ser, como dije antes, intelectuales internacionales o docentes o otros compañeros, otros antropólogos con los que estuviste trabajando, ¿no? Que te fueron orientando para encarar tu labor. Claro, pero yo no estoy de acuerdo con ese planteo. El trabajo de campo no se hace de cualquier manera, sin duda no se hace de cualquier manera. La pregunta es ¿cuál es la manera? ¿Quién te indica cuál es la manera? La gente. A mi modo de ver, la gente. O sea, Vos es algo podés que se tener... da a partir de la interacción, digamos, en este Sí, caso. claro, es lo que te estoy diciendo de la reflexividad, porque el instrumento de conocimiento sos vos. Y vos tenés que aprender de la gente y cómo la gente conoce y qué es lo que hace para conocer. Por ejemplo, yo quiero hablar, venimos haciendo algunas entrevistas, pero entrevistas más bien como ubicando cómo fue un combate en Malvinas, ¿no? Así te voy a dar el ejemplo de hace 2 horas. Entonces, vamos conversando, el equipo en pleno, por Zoom, porque hay gente que vive en diferentes lugares, vamos conversando con distintas personas que ocuparon determinados lugares en el combate. Jefes de sección, subjefes de regimiento, digamos. Entonces, hago un llamado a una de las personas que estuvo ahí y que estuvo defendiendo una de las laderas de ese monte. Y le digo si podemos conversar. Yo lo conozco desde la primera época en que yo empecé a trabajar el tema. O sea, yo lo conozco desde 1990 y me lo reencontré hace poco. Entonces él me conoce porque me reconoció. Y entonces le digo, bueno, podemos conversar por Zoom con el equipo, qué sé yo. Y me dice, mira, yo no... La gente que me entrevista, o sea, la primera cosa es, yo no soy la primera que lo entrevista. Claro, sí, sí. Segunda cuestión, yo le digo siempre, viste, yo con la pantalla no puedo, ¿no? Tiene que ser una cosa presencial, porque así tomamos mate, porque es distinto, ¿viste? Porque además cuando uno cuenta, pasan cosas también con uno, y a uno le pasan cosas, y yo no puedo estar hablando con la pantalla. ¿Y sabes qué? Tengo que ir a verlo. Y por ahí hay otros que se esconden en la pantalla. Esto me está diciendo muchísimo de esa persona. Me está diciendo casi todo de esa persona. Porque me está diciendo dónde se ubica esa persona. Sobre todo porque va a hablar de combate. Y el combate no es por Zoom. ¿De acuerdo? El combate es en presencia. Y cuando te matan la carne. Te matan la circulación de la sangre. Cuando matan a alguien al lado, vos miras al lado y ves a una persona que está aullando de dolor. No es por Zoom. No es película. Entonces, dicho así, con tanto dramatismo, estoy diciendo cómo conocemos. Y yo puedo tener la gran ínfula de la academia y no entender un pomo del combate. Y el combate es cosa jodida. Si no, mirar por televisión Ucrania, ¿ok? Por supuesto, Entonces, claro. Sí, sí. ¿eh? No, es que pensé que ibas a hablar sobre Ucrania. Esto es una cosa importante porque cuando se dice cómo uno conoce, cómo uno se acerca, y
y cómo uno planifica, sí, pero no tanto poder a la academia, ¿viste? No tanto poder al investigador. El investigador, en mi concepción, obviamente, no estoy hablando de mi concepción, no estoy hablando de cómo deben ser las cosas, Claro. ni siquiera estoy diciendo si la hago bien o mal, no me importa. Creo que algo bien hago. Digamos, la gente que se lee en mis textos se reconoce. Y cuando no se reconoce, me advierte, y como además se lo muestro antes de publicarlo, entonces me advierte, y yo trato de interpretar lo que me está diciendo en términos de el conocimiento que yo pensaba que tenía y que en realidad tengo que replantear. No como que me están controlando y supervisando, que es la forma más estúpida de concebir la cosa, sino que realmente me están haciendo señalamientos importantes para mi concepción, ¿no? Esta es una cuestión. Y la otra cuestión es, sí, claro, por supuesto, yo he leído, debo haber leído bastante, pero bueno, después vino Bourdieu y los posmodernos, pero yo acá leí bastante Hammersley, leí algunos brasileros también, porque ya los brasileros empezaban a escribir sobre estas cosas, pero bueno, eran las cosas, era Esther Ermite, eran las cosas sobre también Berreman, ¿no? Porque no había mucho en esa época de trabajo de campo escrito, por nadie. Entonces, cuando uno, había algo, qué sé yo, había un volumen de un tipo Roy Ellen, Más allá de los pero clásicos, ¿no? Estamos hablando fuera de sí, los los clásicos. clásicos, pero no tan clásicos, porque había libros que realmente eran libros que estaban empezando a salir, había Burgess, por ejemplo, que era también una compilación, Howard Becker escribía, digamos, todos ellos escriben sobre trabajo de campo, porque después vino Bourdieu con la invitación a la sociología reflexiva. Los posmodernos sí, pero ya son de mi época norteamericana, y yo escribí El salvaje metropolitano antes de irme a Estados Unidos. Eso es notable, porque yo llegué a Estados Unidos con una posición y podía entender de qué se hablaba, a pesar de no tener la menor idea de los posmodernos. Lo cual muestra que a veces, cuando nosotros pensamos con nuestra propia cabeza, la cosa funciona. Funciona. Cuando nosotros pensamos a partir del campo, obviamente tratando de entender teóricamente, porque yo hice, digamos, este libro pensando en, digamos, cuál era la concepción de conocimiento que yo estaba teniendo, que evidentemente trataba de no ser empirista, es decir, no ser la receta, cómo se hace un buen trabajo de campo. A mí nadie me indicó cómo hacer. Este libro, El salvaje metropolitano, está hecho sobre la base de mi trabajo de campo en una villa miseria de Avellaneda. Entonces yo rescataba eso y realmente había laburado en campo. No publiqué ninguna etnografía sobre esa villa, pero sí lo usé para el salvaje metropolitano. Entonces yo fui aprendiendo cómo era con la gente. Yo qué sé, bueno, eso, ¿no? Ahora, respuesta. Sí, perdón, sí, Matt. decime. No, que dije que quedó más que clara la respuesta a la pregunta. Se entendió perfectamente. Y ahora a mí me gustaría entrar en un camino medio sinuoso, ¿no? Que es el de. Hay unas críticas muy marcadas, diríamos, de tres frentes. Que yo recuerde, Reina, el antropólogo Reina, del 94-95, Bunge y Reynoso, que es el problema de lo que sería la verdad, cuando nos acercamos en una manera interpretativa, digamos. Si seguimos la máxima de que la antropología progresa sofisticando las interpretaciones, es decir, ¿cuándo terminan las interpretaciones o cuándo podemos decir, bueno, llegamos a una verdad? Es decir, acá tenemos problemas con, bueno, quién observa, si observa a otro, qué va a observar. Es decir, por ejemplo, en tu caso de Malvinas, es muy difícil llegar a una verdad sobre lo que ocurrió, o efectivamente puede llegarse a un consenso al menos de lo que los actores están diciendo. Bueno, a mí no me preocupa si tengo la verdad o no, la verdad que no me interesa. A mí lo que me importa es, como dije antes, entender cómo fue para ellos. Entonces, lo que tengo que hacer es tomármelo con calma. Ir de a poco y tratar de no generalizar al cohete. Ahora, yo no sé cómo no generalizar, porque cuando uno es ignorante, generaliza.
después te van recortando y te van mostrando que en realidad una cosa es hablar de la aviación naval y otra cosa es hablar de los pilotos de caza de la Fuerza Aérea. Y una cosa es hablar de la fuerza, de la aviación naval embarcada en el portaaviones y otra cosa es hablar de la aviación naval que no estaba embarcada. Por ejemplo, en ese momento los supertendados, o por ejemplo, en ese momento los exploradores que nunca embarcan. Ok. Y además una cosa es el que hace guerra antisubmarina y otra cosa es el que hace aviación de ataque. Ok, desde el portaaviones, claro. Ajá. ¿Y qué pasa cuando van a tierra y dejan el portaaviones? Y bueno, hay que ver. O sea, lo que uno va haciendo es un trabajo de ida y vuelta donde uno va acomodando los esquemas en función de las personas con las que uno habla, porque uno realmente es muy ignorante. Ahora, vos me decís, la verdad, por ejemplo, no, la gente se cagaba de hambre, los cagaban de hambre a los colimbas. Los cagaban de hambre a los colimbas. La frase más escuchada, ¿no? Claro. Sí, una de las dos. La otra es los estaqueaban. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a la de la comida, por ejemplo. Después a la del estaqueo, pero vamos a la comida. Bueno, entonces la comida está, entonces vos decís, bueno, los colimbas los cagaban de hambre. Y hablas con unos que efectivamente tenían comida tibia, a fresca, una vez por día. Y en el monte de al lado cuentan que no tuvieron problema con la comida porque comían 3 veces caliente y además comían pan caliente, hecho en el día en la posición. Y vos decís, ¿cómo? ¿No nos cagaban de hambre? No, la verdad que no nos cagaban de hambre. Después están los que estaban en Puerto Argentino, era el nombre de la capital en esa época, que sería Port Stanley actualmente, y entonces ahí la gente te dice, no, yo la verdad que no tuve ningún problema con la comida porque yo estaba en el pueblo y en el pueblo no había problema con la comida. Y después tenés otros, del otro lado del estrecho de San Carlos, en la isla Gran Malvina, que se recagaban de hambre. Y se recagaban de hambre desde el jefe hasta el último colimba. Entonces vos decís, ¿los mataban de hambre a los colimba? Y no sé, me parece que en realidad la situación era más o menos pareja. Depende de la organización social y política que tenga, política quiero decir de poder, que tenga la unidad. Digamos, la unidad con las localizaciones, con el desarrollo mismo de las acciones bélicas. Entonces, desde la generalización moralizante, cagaban de hambre a los colimbas, yo me voy a estudiar qué pasó con la comida. Y con la comida pasaron muchas cosas, y dependían de muchos factores. ¿Es eso una muestra de que los militares hicieron todas las cosas bien? No tiene nada que ver con bien o mal. Estoy hablando de cómo se manejó la cuestión de la comida. Entonces, el tema de la verdad, si hay verdad, si no hay verdad, si está bien, si está mal, no, porque la verdad en general está muy relacionada con la moralización. O sea, si estuvo bien, si estuvo mal. Si hicieron bien, si hicieron mal. Nadie sabe qué es lo que pasó. O sea, a nadie le importa demasiado entender la realidad militar, y sobre todo la realidad militar de esa época, porque ya está tomada la posición de parte de la academia. Entonces, a nadie le importa estudiar la cuestión militar de esa época, la cuestión militar, en un teatro bélico internacional. A nadie le importa. Entonces, claro, viste, ya está. O sea, mando una afirmación. Digo, sí, es verdad que se cagaban de hambre. Sí, claro, puede ser que en algunos lugares se cagaran de hambre. Decime dónde, en qué época, en qué momento del desarrollo de la campaña. ¿Entendés? Entonces, cuando vos empezás como a circunscribir y a localizar, yo siempre pensaba, claro, pero entonces yo me meto a hacer trabajo de investigación sobre Malvinas y que voy a terminar justificando todo. No es un problema de justificar, no es justificar, es una cuestión de entender y entender las reglas de lo castrense, de lo militar, sobre todo en la localización propia de un conflicto bélico. Y está. Entonces, y ese cagarse de hambre, ¿no? Como estábamos hablando hace un tiempo, tiene también ciertas
cambios en el tono, ¿no? El cagarse de hambre, la verbalización del cagarse de hambre no es lo mismo para cualquiera, ¿no? Cagarse de hambre puede ser algo positivo también, ¿no? ¿Cómo podrías ver eso, ¿no? Exactamente, ¿Cómo claro, esa exactamente. carencia? Depende del oído reflexivamente, ¿eh? En la reflexividad depende del oído con el que te estoy escuchando. Vos me estás hablando de algo que fue verdaderamente arriesgado, que muestra toda muestra tu coraje, que muestra cómo de pronto creciste de golpe. Y yo te puedo estar escuchando poniendo esta cara como diciendo, pobre. Claro. Claro, claro. Está lleno de eso, está lleno. Vos mirá nada más la televisión, mirá una entrevista por televisión y vas a estar viendo la cara del periodista y la cara de la persona que está hablando, y el periodista está con una cara como de conmiseración y de lástima que te mata, ¿viste? Porque además te mata el vigor de lo que te cuentan. Entonces Bueno, paternalista, ¿no? bueno, le cambia el sentido, sí, paternalista, le cambia el sentido, porque el pobre periodista no entiende un pito y no quieren entender. Es la mayor parte del periodismo, no quiere entender. Está totalmente aferrado a la mala historia, a la mala prensa de la guerra de Malvinas, no porque la guerra fuera fantástica, ni nada que se le parezca, ni nada que se le parezca. Pero es que nadie entendió que hubo una guerra en la Argentina. Nadie entendió eso. No lo entendimos. Y para ir cerrando, Rosana, pues sabemos que tenés poco Sí. tiempo. Algo que es clave, vos dijiste, bueno, bueno, básicamente estuviste 40 años, prácticamente, sí, entre casi 40 o 30 años, estudiando, no las mismas personas, pero el mismo tema, Malvinas. Em, ¿Por qué? Y después, ¿por qué tanto tiempo? Y también, ¿tiene un cierre ese campo o permanece abierto indefinidamente? No, el campo, una guerra es, ustedes piensen, toda la filmografía que generó la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, no es la Segunda Guerra Mundial, Vietnam. De Malvinas siempre se dice lo mismo. Ujú, sí. Eh, y como dije antes, de la guerra la academia no se ocupó. O sea, del tipo en operaciones no se ocupó nadie. Entonces, yo empecé con los que eran ya ex soldados, después escribí algunas cosas sobre cómo las tres fuerzas recordaban Malvinas a los 10 años de ocurrida, en el primer 10º aniversario, y después empecé a trabajar con los pilotos de A4B Skyhawk de la Quinta Brigada Aérea de Villa Reynolds, San Luis, Fuerza Aérea. Después pasé a la Armada, o sea, a la Marina. Y yo particularmente me metí especialmente con los aviadores navales para poder comparar, que es una actividad que hacemos mucho los antropólogos, estamos permanentemente comparando, no Ujú. para ver quién hizo bien las cosas y quién mal, sino para ver diferencias. Y ahora estoy con 2 combates terrestres en Malvinas. No me va a alcanzar la vida para investigar Malvinas, porque cuando uno hace buenos laburos, termina en buenas preguntas. Siempre preguntas Y nuevas sobre Malvinas, entonces, siempre hay preguntas nuevas. obviamente, digamos, la de la comida es un ejemplo. Nadie que trabajó sobre la comida. Nadie. Y no entendés por qué nadie trabajó sobre la comida, porque nadie trabajó sobre la comida. Una cosa es que vos digas, sí, porque los cagaron de hambre o porque los estaquearon. El tema de la disciplina, Sí. del disciplinamiento y del castigo, tampoco se trabajó. Se sentencia y se habla en general. Ay, los estaquearon a los soldados, los torturaban. ¿Por qué torturarían a un soldado? ¿Por qué? ¿Quién lo haría? ¿En mérito de qué? ¿En qué ocasión? ¿En qué época? ¿Haciendo qué cosa? ¿Cómo vive el soldado eso? ¿Cómo lo vivían los camaradas? ¿Lo tomaban como tortura? ¿Lo tomaban como un disciplinamiento, por ejemplo, cuando un soldado se duerme la tercera vez en la guardia y Ujú. entonces lo castigan? La tercera vez en la guardia, o sea que cuando vos estás haciendo guardia en general es porque puede llegar a venir el enemigo.
Y si vos no estás despierto, el enemigo te hace mierda. Entonces, ¿qué tenés que hacer con ese soldado? Explicarle, mira, por favor, comportate, estamos en guerra, ¿no? Comportate, tenés que estar despierto, por ejemplo, primera vez, segunda vez, tercera vez. Y esos eran los militares, no fusilaron a nadie, ni siquiera se fusilaron a los propios militares, los cuadros, los oficiales o suboficiales que arrugaron, que también por supuesto los hubo. No hubo un fusilado. El gran cuco de la dictadura no fusiló a nadie en Malvinas. ¿Por qué pasó eso? ¿Viniendo de quién venía? Hay un montón de preguntas para hacer, un montón. Entonces, bueno, por ahora sigo trabajando. Bueno, Rosana, sé que bueno, estás con poco tiempo, pero esta pregunta es homogénea para cualquier invitado. Nos gustaría que recomiendes un libro para las personas que nos están viendo en YouTube, y una canción para quienes nos estén escuchando desde Spotify. Puede ser totalmente a su disposición, no tiene que ser solo un libro sobre algo o una canción sobre algo, sino simplemente la que se le venga a la mente. Un libro... Cualquiera, sí. Un buen libro, bueno, nada, podría hablar sobre Malvinas. Un buen libro es Los viajes del Penélope. Es un libro de Roberto Herscher. Es uno de los... el Penélope era una goleta de origen creo alemán que fue a parar a Malvinas, que era, bueno, de un kelper que lo expropió la Armada, que estuvo en la guerra. Y después, por supuesto, quedó allá en Malvinas y siguió siendo de un kelper. Es un muy buen texto. Y una canción, yo no conozco los nombres de las canciones, yo no conozco el nombre de las canciones, pero pondría Patria. Patria es una canción hecha con la letra, con la poesía de una ucraniana que se llama Julia Prisulski, se llama Patria, y lo canta Laura Albarracín. A ver si logro dar con el texto. Definición de la patria, puede ser que se llame. No sé si se llama Definición de la patria, puede ser. No sé, Prisulski, el apellido es una ucraniana que vino a la Argentina. Te la mando la canción. Dale, buenísimo. Te la mando. Sí. Muchísimas gracias, Rosana, por te la mando, te la canto, lo que quieras. Bueno, Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente fue un placer. Para mí, bueno, una de los nombres más importantes en la antropología argentina y latinoamericana, hispanohablante. En serio, gracias, Rosana, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes dos. Un beso. Chau, chau.